En este video queremos hacer un juego que es también una especie de desafío. Si tuviéramos que elegir 10, solo 10 fallos de toda la historia de la Corte Suprema desde su constitución hasta la actualidad, ¿cuáles serían esos fallos? Hay varios criterios para hacer esa lista y voy a contar 2 o 3 cosas antes de entrar a hacer el recorrido. El primero es que no nos basamos en buscar los mejores 10 o los 10 con los que más hemos estado de acuerdo, sino que el criterio, para decirlo en una sola palabra, es influencia más allá del caso. Esto implica que algunos de estos casos están muy bien y aún estando bien pueden tener baldosas flojas, zonas problemáticas, y algunos posiblemente estén en esa lista por eso mismo. No son los fallos que más nos gustan, son los fallos que consideramos más importantes. Esta es la primera aclaración. Y la segunda es que es posible encontrar al menos unos 30 y hasta 40 casos que bien podrían estar en esta lista. Hemos buscado balancearla, que no sea una lista ni muy clásica ni demasiado sesgado hacia lo contemporáneo y que tenga algún equilibrio entre temas. Y como dijimos que no era la idea rankearlo según calidad, vamos a recurrir a un criterio de ordenación bastante simple que también nos toma de la mano para hacer el caminito, que es el criterio cronológico, lo cual nos va a permitir ir viendo algunas etapas de evolución de la Corte Suprema. En cada caso vamos a comentar muy sucintamente de qué se trata, por qué es importante, y vamos a sacar algún extracto muy breve de su holding, de lo que el fallo dijo, de lo que la jurisprudencia de la Corte quedó diciendo a partir de ese momento, porque como dijimos, son resoluciones que trascienden en mucho el caso en cuestión. El primero es uno de los fallos más citados en la historia de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que tiene algunas particularidades. Probablemente no sea un fallo muy conocido. El caso es Domingo Mendoza contra la provincia de San Luis. Y está acá, aparte por ser uno de los fallos, y probablemente sea el más citado en lo sucesivo en la historia de la jurisprudencia de la Corte, porque es el primer fallo donde se declara inconstitucional una ley. Cierto es que una ley de provincia. Es una ley provincial que imponía determinados aranceles para la extracción de productos de la provincia al exterior. Entonces, como saben, era una cuestión estructural de la época previa a la organización nacional. Estaba explícitamente prohibida en la Constitución. Este fallo es de los primeros, ocurre 2 años después de que la Corte entra en funciones, y es un mensaje de la Corte de: este tribunal va en serio, este tribunal va a declarar la inconstitucionalidad y va a organizar esta tríada de asuntos que después la Corte va a repetir en su jurisprudencia. Los actos de la legislatura de la provincia pueden ser invalidados cuando hay un poder exclusivo concedido al Congreso Nacional, cuando a las provincias le fue prohibido el ejercicio de este poder, o dice cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio que las provincias estén haciendo. Fuera de estos casos, las provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso de la Nación. Este criterio va a ser la espina dorsal de cómo articular competencias entre nación y provincias, no solo para temas aduaneros, sino para cualquier tema regulatorio. Y le da, en buena medida, siguiendo el espíritu de la Constitución, un fuerte sesgo a favor de poderes nacionales, de poderes federales. Porque no solo capta en los 2 primeros ítems las prohibiciones y asignaciones de exclusividad que la Constitución tiene, sino que le incorpora uno, que es esto de que haya incompatibilidad. Puede no estar expresamente prohibido, pero ese ejercicio puede a la vez hacerse incompatible. Y esto en la práctica
es una válvula de expansión de el sesgo relativamente unitario que termina teniendo la asignación, el deslinde de competencias entre nación de provincia en la Constitución del 53-60. Hay también una nota de color muy interesante y muy poco conocida en este caso. Todo este argumento que está casi textual explicado, la Corte directamente lo roba, lo toma de un artículo del Federalista escrito por Hamilton y no es citado en el fallo. Y nunca más, desde 1865, la Corte volvió a mencionar. Siempre volvió a citar el caso, pero como si lo puso como si fuera una creación propia y no dio crédito a lo que evidentemente era de donde había sacado la fuente, que es este clásico explicativo de la Constitución norteamericana, que da precisamente este criterio, que es el que la Corte hace suyo y sostiene hasta nuestros días. Como es tan importante y tan recurrente los temas de división vertical de poderes entre nación y provincias, hemos elegido este fallo casi fundacional para que empezara nuestra lista. Y, en efecto, es el único fallo del siglo XIX. Nuestro segundo fallo es un fallo oscuro, poco importante, poco conocido, poco relevante a la época en la que se sentenció, pero que tiene el efecto de ser una muy potente bomba de detonación tardía y va a ser importante muchísimo tiempo después. Es el caso de Rey contra Rocha de 1909. Estaba en juego una situación donde una persona había sido absuelta por el beneficio de la duda, digamos, y a pesar de esa absolución se le había ordenado la destrucción de una marca que estaba usando sin autorización. Esta persona va recurriendo a los tribunales con suerte adversa y recurre ante la Corte Suprema. Lo interesante es que la Corte Suprema también rechaza su planteo, pero abre una puerta o deja abierta una puerta que va a cambiar muchos años después y a lo largo de la acumulación radicalmente la forma en que la concebimos. La Corte fue concebida por idea constitucional y en la Ley 48 como un tribunal que iba a atender puntos regidos por la Constitución, cuestiones constitucionales, de validez o de interpretación. Esa era la función de la Corte. Había 3 incisos del artículo 14 de la Ley 48 que precisamente trataban sobre estas cuestiones. Y esto es, como dijo algún jurista muy célebre, el inciso cuarto no escrito. Aparece abierta la posibilidad de que la Corte intervenga, no en planteos de inconstitucionalidad, sino cuando lo que está en juego es la discusión de una decisión. Con esto, la Corte se transforma no solo en un tribunal constitucional, sino en un bar supremo de decisiones de los referís, de los adjudicadores inferiores. Ya no importa que haya un planteo constitucional, yo puedo llegar a la Corte diciendo que hubo una sentencia arbitraria en mi contra. No lo decía la Constitución, no lo decían las leyes, y la Corte dice que no le va a dar la razón al apelante, sí deja abierta esto, atándolo a la idea de que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley. Entonces, si esto es cierto, esta sentencia fundada en ley, yo puedo controlar su validez. Y por eso la doctrina de Rey con Rocha es que hay lugar a un recurso ante la Corte Suprema en los casos extraordinarios de sentencia arbitraria, desprovisto de todo apoyo legal, fundado solo en la voluntad de los jueces, y no, esto no da lugar a recurso extraordinario cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. Pero en todo caso, acá arranca esta idea de la arbitrariedad de sentencia, que va a llegar a una mayúscula expansión de la competencia de la bandeja de entrada del Superior Tribunal y va a alterar radicalmente, no en 1909, sino a medida que pasa el tiempo, y en especial
a fines de la década del 50 y comienzos de la década del 60, empieza a formar parte de nuestro paisaje común el hecho de que se recurra a la Corte por sentencia arbitraria. Y esto sigue hoy hasta nuestros días y es en buena medida la razón por la cual la Corte tiene una magnitud desmesurada de casos que resolver y atender a peticiones de los litigantes que van a recurrir no con un recurso extraordinario de constitucionalidad, sino un recurso extraordinario también explicando, alegándole al tribunal que su caso ha sido simplemente mal resuelto. Esto no estaba formando parte de la Constitución y nos va a cambiar muchísimo el mapa, aunque el caso en sí no haya sido importante, aunque el litigante en sí no haya obtenido ese recurso. Pero a partir de ahí cambió el mapa y esa es la razón por la cual Rey con Rocha es nuestro segundo caso. El tercer caso es bastante conocido para estudiantes de Derecho Constitucional, es un recurrente de cuando se dan varios temas, y es la piedra fundamental de una doctrina, por supuesto, importante con todos los desajustes institucionales y macroeconómicos que fueron amojonando nuestra historia y nuestro desarrollo. La doctrina de la emergencia económica. Está desarrollado o explicitado en otros casos, pero el caso principal o el caso donde más emerge su formulación es un caso de 1922, una corte conservadora que lo resuelve con mayoría de 3-1, no es un fallo unánime, y eso es el caso de Agustín Ercolano contra Julieta Lanteri de Renshaw. Agustín Ercolano era el inquilino, Julieta Lanteri era la propietaria de un inmueble y ella era la que estaba planteando la inconstitucionalidad de una ley de prórroga y congelamiento de alquileres. Es un conflicto, a pesar de tener casi 100 años, absolutamente moderno en el sentido de que son cosas que pasarían recurrentemente. También estaban pasando en otros lugares del mundo y que en otros lugares, en otras jurisprudencias, estaba ya haciéndose esa transición desde una concepción muy estricta y muy protectoria del derecho de propiedad hasta una visión que admitía mayores grados de regulación. Ahí es donde la Corte dice que ni el derecho de usar y disponer la propiedad ni ningún otro derecho tiene carácter absoluto, que todo esto se puede reglamentar, es una necesidad derivada de la convivencia social. Y aquí nace la intervención, o es legitimada por primera vez con un aparato conceptual, la intervención del Estado en la economía. La propiedad es inviolable, dice el artículo de la Constitución. La Corte reconoce en una parte del fallo que no se puede fijar un precio absurdo o desajustado del valor de mercado, pero admite que puede haber, y de hecho consideró que había en el caso, circunstancias muy especiales en que la dedicación de la propiedad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ella es explotada, justifican y hacen necesaria la intervención del Estado en los precios en protección de intereses vitales de la comunidad. Cada vez que habría en lo sucesivo una posibilidad de intervenir, queda como fundamento validante esta doctrina que nace en el caso Ercolano contra Julieta Lanteri de 1922. Otro invento, así como habíamos hablado de la invención de la arbitrariedad, otra cosa que la Constitución no tenía y que la jurisprudencia le agregó es el conocido recurso o acción de amparo. Existían algunas constituciones provinciales, pero este es el caso de 1957, el caso Siri, donde la Corte, en protección de un diario llamado Democracia, que
al cual el correo estaba bloqueando su distribución. Esto es un amparo contra el Estado en la figura del correo que retenía por razones políticas la distribución de este periódico. La cuestión es que existía, como existió siempre, una garantía de rápida acción y objeto muy preciso que era el habeas corpus. El habeas corpus para proteger arrestos o detenciones sin orden o detenciones arbitrarias. Y eso protegía solo una libertad, la libertad física. Todo el razonamiento de la Corte es que si había una garantía para ese derecho, tendría que haber otro tipo de garantías para garantizar todos los otros derechos de la Constitución. Y esa otra vía procesal de reclamo, de búsqueda de reparo en los tribunales, de tutela, era el amparo. Entonces, que no estaba reglamentado, pero la Corte lo crea pretorianamente, lo crea en un fallo. Y así va a quedar durante mucho tiempo hasta que casi 10 años después se hace una ley regulatoria, hasta que finalmente en 1994, en la última reforma, el amparo se incorporó en el artículo 43 de la Constitución. Pero hasta ese momento el amparo, que es una pieza clave de nuestro sistema de garantías, no tenía una presentación constitucional, sino que toda su fuente era este razonamiento de la Corte de que las garantías individuales tienen que proteger a los derechos independientemente de que haya o no leyes que las están reglamentando. Y que es suficiente que la garantía judicial invocada sea restablecida por el Poder Judicial en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que reglamente. Como dijimos, años después el amparo iba a ser reglamentado. Pero acá aparece, aparte de la vía procesal en sí, vía que hasta ha llegado a la cultura popular, casi en paridad con la Carta Documento, esta idea que la falta de reglamentación no implica que el derecho no exista, sino que yo puedo recurrir a él y puedo basarme en esa fuente, ese rango constitucional que tienen garantías y derechos. En este caso es otro de los casos que queda con una mayoría, con una corte no unánime. Estamos contando los argumentos de la mayoría, que sí aceptó este recurso, que hasta ese momento no tenía nombre y que desde entonces conocemos como el recurso, o mejor dicho, la acción de amparo. Pasamos a una etapa nuevamente fundacional y hay una serie de fallos muy importantes de la Corte reconstruida, la Corte de la Recuperación Democrática entre el 84 y el 87. Y vamos a ver en particular dos de ellos. Pasterrica es el caso donde la Corte declara la inconstitucionalidad de la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Está basado en el artículo 19, en los actos privados de los hombres, que de ningún modo ofendan la moral, el orden público ni afecten a terceros. Había varios criterios que hasta entonces se habían llevado a cabo y muchos de ellos o concentraban la protección constitucional a lo que alguien hacía entre cuatro paredes, o bien al mismo tiempo entendían que un peligro, digamos así, abstracto permitía que el Estado pudiera incriminar una conducta. Esa Corte va a sacar fallos importantes en términos de qué es la intimidad, la privacidad. No es solo lo que se hace entre cuatro paredes, sino es que el desarrollo de cualquier derecho personalísimo. En el caso de la viuda de Balbín, Ponseti de Balbín se llama el caso, de 1985, en el cual obtiene una reparación por daño moral por fotos que la revista Gente había publicado del político radical estando casi agonizante en terapia intensiva. Pasterrica sigue esa línea de intentar una visión fuerte y expansiva de lo que es
privacidad de lo que son actos privados. Y distinguiendo entonces una ética privada de las personas de la ética pública. También es imposible leer a Basterrica si lo desvinculamos de otros fallos como Fiorentino, de esa misma época, en la cual la Corte estaba tomándose en serio, revisando la exclusión de la prueba ilegalmente obtenida. Ante una prueba ilegalmente obtenida, la consecuencia tenía que ser que se declaraba la nulidad de ello y de todo lo encontrado en su consecuencia. Basterrica, entonces, es la esquina donde se cruzan los fallos de garantías penales con los fallos que tutelan o le dan este alcance expansivo a la intimidad, en un fallo que sale 3-2, que sale con una mayoría muy estrecha y que posteriormente sería objeto de una trayectoria fluctuante. 3 años después, la Corte Suprema ampliada ya va a volver al criterio de considerar inconstitucional la incriminación, en el caso Montalvo de 1990, y finalmente en el caso Arriola ya en el 2009, la Corte va a volver al criterio que mantiene hasta la actualidad de que no es constitucional incriminar tenencia para consumo personal. Pero es importante ver todas las reverberaciones que este caso ha tenido y que incluso le han permitido sobrevivir a esta gran cantidad de tiempo que la Corte fue y volvió sobre este tema, que por supuesto también es un tema sensible por el discurso de lucha contra las drogas, de criminalidad, que está poniendo a prueba cuánto sentido, cuánto valor, cuánto peso le damos a la garantía constitucional de la privacidad. Y del mismo año hay otro caso muy importante, que es la preliminar del divorcio vincular que finalmente se terminaría sancionando por ley. Existía un divorcio, pero no permitía volver a casarse. Entonces, en este caso, Sellén contra Sachs de Sellén, la Corte declara la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil que sostenía este impedimento. Hay algunas perlas que rescatamos. El hecho de que sea una ley de mucha antigüedad no significa que la tengamos que tener especialmente en cuenta o asumir como un argumento a su favor. Precisamente porque se trata de circunstancias de relaciones familiares que tienen un sentido cambiante. Y entonces esto nos lleva a este argumento. En el orden de las relaciones familiares no es razonable que la realidad jurídica y la realidad social tengan la distancia que hoy es constatable en nuestro medio, en un medio donde no reprueba el divorcio moralmente basado en concepciones religiosas, ni las segundas o terceras parejas de quienes están divorciados. Entonces, en lo que hace a la implicancia jurídica, lo que no puede hacer el Estado es establecer segundas categorías o cambiar las relaciones de parentesco en función de familias legítimas, que son las que tuvieron las primeras nupcias, y otras que no lo son, que son eventuales hijos y otras relaciones de quienes se incorporaron en una situación de pareja después de divorciarse, porque casarse no se podían volver a casar, y así existía hasta una pequeña cultura de casarse en consulados o casarse en otros países bajo otras leyes. En Sellén, la Corte dijo que había derecho constitucional a tener una segunda oportunidad en todo, inclusive en el derecho a formar una familia, y por eso declaró la inconstitucionalidad de la ley, y finalmente, en poco tiempo más, esto sería regulado por el Congreso en una discusión bastante ardua que hubo en ese momento. Había mencionado antes que Menem en 1989 expande la Corte de 5 a 9 miembros
y obtiene consecuentemente una mayoría de ministros, jueces, digamos, que son más proclives a avalar sus posturas. Esta idea de la mayoría automática tuvo su primer gran fallo, su fallo más notorio, en el caso Peralta. El caso Peralta iba a cambiar para siempre el balance entre poderes. Porque si bien existían los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, Alfonsín lo había sancionado con un decreto de necesidad y urgencia del Plan Austral y había casos muy aislados, esta es la primera vez que se le da una investidura amplia a justificar por qué el presidente puede dictar disposiciones de carácter legislativo. Esto es lo que explica que después haya sido reconocido con un montón de limitaciones y procedimientos, pero finalmente reconocido en la Constitución de 1994. Y esto, así como el amparo forma parte de nuestro vocabulario jurídico intuitivo no especializado, el decretazo, el decreto de necesidad de urgencia, el DNU, está en la pluma cargada de cualquier presidente como un poder. Y esto no estaba en la Constitución, pero sí lo empezó a admitir ya orgánicamente a partir de este fallo la Corte. Que dice tres cosas, las tres son muy interesantes. La primera, a favor de cualquier litigante. Ratifica la idea que se puede plantear el control de inconstitucionalidad en el amparo, que no es solo para discutir una medida arbitraria, sino que aparte, si el funcionario me dice que esa medida arbitraria está basada en una ley, yo puedo plantear la arbitrariedad de la ley misma, la constitucionalidad. Eso no lo permitía la ley regulatoria, había jurisprudencia vacilante. A partir del 94 sabemos que el amparo, esta garantía tan popular, tan directa, tan rápida, sirve también para plantear la inconstitucionalidad. Como le pasó a Rey con Rocha, el problema es que no le dieron la razón. Y acá largamos a los otros dos temas del caso Peralta. El primero, el que nombramos, era la habilitación de los DNUs. Y el segundo, esto es, que en una situación de grave riesgo social, el presidente que está expuesto a un problema de inminente resolución no puede tomarse el tiempo de que el Congreso con sus cámaras sesionen y que finalmente se promulgue, sino que puede dictar este tipo de medidas a condición de que lo someta a un control inmediato de parte del Poder Legislativo. Con este argumento se sancionaron un montón de decretos en los primeros años de la década del 90 y con este mismo argumento se armó en la Constitución del 94 un sistema de DNUs habilitados, pero encorsetados, canalizados en un sistema de esclusas, de controles, pero que finalmente reconocen que el presidente tiene en general ese poder. Y eso cambiaría para siempre la estructura de poderes. Entonces habilita los DNU. Y finalmente revive o reactualiza la doctrina de la emergencia de Ercolano contra Lanteri. En momentos de perturbación social y económica es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible. ¿Qué era lo que había pasado en el caso Peralta? Había plazos fijos a 7 días, que tenían unas tasas altísimas y que eran posiblemente insostenibles, y el Estado armó una especie de reestructuración compulsiva de la deuda, para lo cual a todos los ahorristas que tenían plazos fijos depositados les devolvió, les asignó bonos del Estado por el mismo valor. Lo que quería Peralta era que le devolvieran la plata que él había depositado y no los bonos en que el Estado había convertido ese plazo fijo, esos plazos fijos que de plazos muy cortos que eran tan habituales en la década del 80 en la República Argentina. Esto se dio, por supuesto, en un contexto de altísima descontrol macroeconómico, saliendo de una hiperinflación que hubo en el 89 y también había en el 90, y todas estas circunstancias influyeron para que la Corte viera con una mirada muy diferente los esfuerzos que estaba haciendo el Ejecutivo por estabilizar la situación.
Esa misma corte nos regala un caso muy, muy curioso que tiene que nace en un estudio de TV, en un programa llamado La Noche del Sábado, no del domingo. Un programa que tenía Sofovich, un programa distinto al de La Noche del Domingo, en el cual un escritor conocido, muy conocido en la época, Dalmiro Sáenz, dice algunas cuestiones relativas al cuerpo de la Virgen, a su imagen en un cuadro o escultura que había visto, y se refiere a ella como una mujer y valora cómo era su físico. Y Miguel Ángel Ezmequián, que era un constitucionalista muy fervientemente católico, encontró ofensiva esa referencia de esa especie de panel que se desarrollaba en la entrevista y le pidió al conductor del programa un derecho a réplica que éste denegó. Acá aparecen tres temas importantes de Ezmequián contra Sofovich. El caso donde este peticionante voluntario en favor de la dignidad de la Virgen obtiene el derecho a réplica solicitado. El derecho a réplica era una especie de desagravio, una carta que él pretendía que se leyera. Y es lo que la Corte en parte, que la carta era muy larga, le dijo que tenía que leer una parte, solo la primera carilla. La cuestión, una de las cuestiones que da dando vuelta es el derecho a réplica. Un derecho que yo encuentro en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, pero no estaba en la Constitución. La Corte toma un poco la prestada la idea de Siri de que la falta de reglamentación no puede desvirtuar la existencia de un derecho y dice, si este es un derecho que el Estado argentino reconoció, cualquier persona puede invocarlo. Es por sí mismo operativo y no necesita que el Estado lo haya reglamentado. Nótese que esto ocurre en 1992 y a la actualidad todavía nunca se reglamentó a nivel nacional este derecho a réplica, que por lo tanto tiene una fuente todavía pretoriana y que en la práctica prácticamente no es utilizado, o por lo menos no forma parte de muchos litigios. Esta es una de las cuestiones. Réplica. Esta inconstitucionalidad por omisión, ¿qué significa? El hecho de que no haber reglamentado un derecho no es un argumento para decir que ese derecho no existe. Y la segunda y la última cuestión que nos parece importante resaltar es esta jerarquía de los tratados. Es un fallo cuya fuente normativa está tomada no de la Constitución directamente, sino un tratado de derechos humanos. Y la doctrina de Ezmequián con Sofovich es que todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Esto es importante porque es lo mismo que va a decir en 1994 la Constitución, y en una cuestión que es precisamente basada en el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, directamente le va a dar rango y jerarquía constitucional. Y a partir de ahí empezamos a encontrar recurrentemente invocado en nuestros fallos, en las demandas, con mayor frecuencia la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la idea de hacer planteos en los que se recurra a la Comisión Interamericana. Toda esta internacionalización de los derechos humanos arranca en este muy curioso caso y provoca una serie de mirada dudosa en muchas personas que ven con buenos ojos esta consecuencia tan virtuosa y ven con curiosidad y al menos mucha suspicacia o distanciamiento todo el asunto procesal de cómo alguien puede hacer derecho a réplica en nombre de la Virgen y pedirle al conductor que lea una opinión al respecto, porque no era algo fáctico, erróneo sobre el honor de una persona o de mi propia persona. Este es el curioso caso entonces de Ezmequián contra Sofovich, que tuvo toda esta serie de importantes consecuencias. Los últimos dos casos que nos quedan son de la corte casi contemporánea, la corte reconstruida a partir de 2003-2004.
elegimos hablar de Alavi. Alavi era un abogado, se había sancionado una ley antiespía que obligaba a las telefónicas a retener comunicaciones, datos de comunicaciones, y él se basaba, entre otras cosas, en que esto podía afectar el secreto profesional. La ley obligaba a esto sin necesidad de orden judicial y después los jueces podían recabar esos datos. Pero era como un estado de escucha permanente. Esto, de todos modos, no es lo más importante. Lo más importante de Alavi, lo que vuelve a cambiar todo el panorama y que todavía está hoy en transformación, es la idea, es una especie de actualización, socialización de la garantía individual del amparo, donde hablamos de amparo colectivo o acción de clase. ¿Por qué esto es importante para Alavi? Porque su interés no era solo que no registraran las comunicaciones de él, sino que no tenían que registrar las comunicaciones de nadie. La forma de hacer cosa juzgada no era posible obtenerla con un pronunciamiento individual con respecto a esta persona, sino que para que la sentencia fuera eficaz tenía que ser relevante para todos los de su clase. Es lo que la Corte termina resolviendo en el caso y usa el mismo argumento de Siri y de Smequian. Si no hay ley reglamentaria, entonces la vía será una creación jurisprudencial. Y acá aparece inventado el amparo colectivo o acción de clase, que todavía no tuvo una regulación legal, pero la Corte Suprema después la empezó a regular por acordadas, que es el mecanismo con el cual hace reglamentos para los procedimientos federales. Y este criterio es entonces, como dije, el mismo de aquel mismo criterio de Siri. Si hay un derecho, tiene que haber un remedio legal para hacerlo valer. Esta acción de clase es la que nos permite hablar de derechos de incidencia colectiva, ya sea porque son derechos inherentemente colectivos, como por ejemplo el derecho al ambiente, o donde hay intereses individuales homogéneos. Esto permite que, por ejemplo, si hay un aumento de tarifas mal aplicado, no sea necesario hacer un juicio por cada medidor, por cada suscriptor al servicio, sino que pueda tramitarse la objeción en una sola causa conjunta que trate a todos los usuarios y consumidores de ese servicio público. Y esto se aplica tanto a servicios públicos como a eventuales litigios privados, permitiendo una salida de este molde de que el Poder Judicial es un juicio de Pérez contra García o de una persona contra otra, sino que en algunos casos, para hacer honor a la garantía, hay que ver el panorama completo, todo un colectivo de eventuales perjudicados. Y esta es la razón por la cual la Corte inventa la acción de clase que en otros ordenamientos, y en particular en nuestro modelo Estados Unidos, tiene una amplia tradición y se usa bastante para muchos litigios que trascienden, que rompen el molde individual. Y el último de los casos es algo que reverbera en 2020, pero inicia en 2012 con la definición de cómo debe interpretarse esta disposición del Código Penal, del viejo Código Penal proveniente de 1921, que declaraba la no punibilidad del aborto en casos de violación o atentado al pudor de una mujer idiota o demente. Y la discusión era que si había que leer toda esa frase de corrido o si eran dos supuestos distintos. Porque si eran dos supuestos distintos, el atentado al pudor solo queda reservada para esa categoría de personas propias de la terminología, digamos, de la ciencia médica o forense de la época, pero la violación era una causal autónoma que determinaba el aborto no punible. Y la interpretación, que combina criterios gramaticales, históricos y elementos y argumentos traídos de tribunales internacionales,
le lleva a la Corte a decir que era discriminatorio habilitar un derecho en función de, con ese criterio limitativo, teniendo en cuenta el deber del Estado de brindar atención médica integral a la mujer. Este caso es relevante porque también va redefiniendo algunos criterios que después resuenan en el debate parlamentario de la interrupción voluntaria del embarazo, finalmente sancionada en diciembre de 2020. Solemos hacer notar una cuestión técnica importante, es que todo este fallo sucede cuando el aborto de esta persona, que era una adolescente, ya se había ejecutado. Se había ejecutado en una provincia y, estando pendiente el recurso extraordinario ante la Corte igualmente decide resolverlo. Y el argumento es que es necesario expresar el criterio cuando se trata de casos de susceptible repetición ulterior. O sea, el mismo caso puede ir presentándose en el futuro. Si vamos a esperar a que corra todo el circuito judicial hasta llegar hasta la Corte Suprema, probablemente nunca va a haber un criterio de la última palabra de nuestro sistema al respecto. Entonces, a pesar de que la cuestión era en parte abstracta, porque el aborto ya se había practicado, la Corte recurre a este criterio que lo había usado alguna vez antes y lo ha tomado de la Corte de los Estados Unidos para pronunciarse en casos donde el conflicto principal ya no existía, pero sí existía la necesidad de establecer una interpretación constitucional al respecto. Por su importancia, por resolver un tema que había sido discutido por años, este es el último de nuestros 10 casos. Como siempre, volvemos a decir, no es un criterio específico de importancia. Puede ser que no todos estos casos nos gusten, pero sí son los casos que tenemos que mostrar de nuestra foto de familia, de por qué el derecho constitucional que tenemos quedó así o en buena parte es y sigue siendo así. Y son fallos tal vez no de los mejores fundamentados en algunos casos, pero son los fallos que en una lista donde hay otros similares podemos presentar como los más transformadores, los 10 más transformadores, los 10 más importantes de la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por supuesto, este es tema súper debatible y cada cual puede encontrar casos más conocidos y otros más técnicos que bien podrían estar en esta lista. Así que esto es una opinión en un juego en el cual hemos querido mostrar una trayectoria y contar muy rápidamente de qué se fue tratando cada uno y por qué los consideramos importantes.